Buenos días, estudiantes. Espero que estén bien. Espero que hayan tenido un excelente final de semestre. Ya nosotros, entonces, esta semana tenemos el principio del segundo semestre de este año. Todavía no hemos salido de vacaciones, pero tenemos la primera semana de clases esta semana. Em, bueno, no sabemos, ¿verdad? Realmente hasta qué día vamos a poder volver al colegio, si es que podemos volver a clases presenciales, entonces tenemos que continuar en la medida de lo posible de manera virtual. Nosotros, entonces, al finalizar este primer semestre, llegamos a ver el tema de resistencias eléctricas, ¿verdad? Entonces, lo que sigue a continuación es la adaptación de este tema al estudio de los circuitos eléctricos. O sea, un circuito eléctrico, ustedes tal vez tengan una idea de qué es, ¿verdad? Es cualquier dispositivo que hace uso de corrientes eléctricas y potenciales para obtener alguna función. Generalmente un circuito eléctrico, ¿verdad? Consta de muchas partes. Suele tener una fuente de poder, una fuente de potencial. Generalmente eso es una batería, ¿verdad? Una fuente. Suele tener alambres conductores, pero también tiene otros dispositivos que consumen la energía, la electricidad, ¿verdad? Hay, por ejemplo, un tipo de dispositivos muy importante en esto que se llaman los resistores, ¿verdad? Vean que la palabra resistor no quiere decir exactamente lo mismo que una resistencia. Un resistor es un componente eléctrico, un componente de un circuito, ¿verdad? O sea, un componente quiere decir un dispositivo que forma parte de un circuito, ¿verdad? Que tiene una resistencia eléctrica, donde la resistencia eléctrica es la propiedad física, digamos, de tener resistencia, ¿verdad? Mientras que un resistor es el dispositivo que tiene resistencia. Esa es la diferencia. Entonces, técnicamente lo correcto es decir, este circuito tiene tantos resistores, ¿verdad? Y cada resistor tiene una resistencia de tantos ohms, ¿verdad? Esa es la diferencia fundamental. Pero bueno, también tiene otros dispositivos que son, por ejemplo, los capacitores. Bueno, ¿verdad? Hay capacitores, hay inductores y hay otros más, ¿verdad? Son muchos. Nosotros, entonces, para los propósitos de este curso, vamos a ver resistores resistivos. Circuitos resistivos. O sea, un circuito resistivo es un circuito que contiene solamente fuentes de poder como baterías, ¿verdad? Como una batería o un generador, también un generador, y resistores, nada más. Porque los demás elementos de circuito, ¿verdad? Que son muy importantes y son fundamentales para entender la teoría de la ingeniería eléctrica, ¿verdad? Son dispositivos que para entender su funcionamiento hace falta tener herramientas matemáticas de cálculo, ¿verdad? Saber derivar, saber integrar. Mientras que los resistores, para entenderlos solamente hace falta, digamos, tener conocimientos de álgebra. Porque los resistores se describen mediante la ley de Ohm, ¿verdad? Potencial igual a corriente por resistencia. Mientras que la fórmula que relaciona el potencial y la corriente en un capacitor o un inductor suele depender de derivadas e integrales. Entonces, eso no vamos a verlo nosotros ahora. Una parte muy importante de esto también tiene que ver con la realización de diagramas eléctricos, ¿verdad? Un diagrama es una representación gráfica de un circuito, ¿verdad? Cuando digo una representación gráfica, no quiero decir que es un dibujo fidedigno de cómo se ve el circuito, ¿verdad? Simplemente es una forma de representar la relación que existe entre cada uno
de los componentes del circuito. Por lo tanto, un diagrama suele ser un dibujo, ¿verdad? Recto, lleno de bucles, lleno de bifurcaciones, que no necesariamente se tienen que ver como se ve un circuito en la vida real. Entonces, para saber cómo hacer un diagrama de un circuito, tenemos que conocer cuál es la forma convencional de representar esos elementos. Así, por ejemplo, tenemos que una fuente, como una batería, ¿verdad? Se suele representar de la siguiente forma. Entonces, una batería en un circuito, ¿verdad? Sea como, bueno, un cable, ¿verdad? Que llega a donde hay una barra larga. Paralela a esa barra larga hay una barra corta y luego el cable continúa. Entonces, una batería se dibuja así, porque tiene dos polos, son polos diferentes. Hay un polo que es el polo positivo y hay un polo que es el polo negativo, ¿verdad? El polo positivo es el polo más largo de la batería y el polo negativo es es la barrita más corta. O sea, eso es lo que quiere decir cada una de esas barras, ¿verdad? Entonces, en un circuito eléctrico, ¿verdad? Es posible entonces que la corriente salga por el terminal positivo, ¿verdad? Y entre por el terminal negativo. Entonces, aquí iría la corriente eléctrica. Y la corriente eléctrica la solemos representar con la letra I. Luego tenemos los resistores. Entonces, un resistor se representa como una línea, ¿verdad? Un alambre que viene. Y después, para dibujar el resistor, nosotros hacemos unas líneas en zigzag. Más o menos de esa forma. Cuando nosotros dibujamos un resistor, no es necesario, o sea, no es necesario indicar de entrada cuál es el terminal positivo y cuál es el negativo, porque realmente, a diferencia de una batería, no hay ninguna razón para asignarle a un terminal dado, digamos, la polaridad de positivo o negativo. Entonces, en un resistor, ¿verdad? La corriente simplemente lo atraviesa. Claro, ¿verdad? La idea de dibujarlo como un zigzag es como para representar el hecho de que cuando la corriente pasa por el resistor, se encuentra con cierta resistencia, con cierta dificultad para avanzar, ¿verdad? Realmente, lo que un resistor hace en un circuito eléctrico es precisamente eso, es regular de qué manera la corriente eléctrica atraviesa cada una de las terminales, cada uno de los conductores, de los alambres que tiene el circuito. Entonces, la propiedad que define, digamos, lo que hace un resistor es justamente su resistencia. Digamos, por ejemplo, que este resistor tiene una resistencia de 10 ohm, digamos, por decir algo, 10 ohm. O tiene 5 ohm, ¿verdad? No sé. Mientras que la propiedad, digamos, que es más importante en una batería es cuánto potencial aporta, ¿verdad? Esta batería tiene un potencial de 10 volts o de 5 volts, ¿verdad? Etcétera. Entonces, ¿cómo se vería un circuito sencillo? Bueno, el circuito más sencillo que nosotros podemos imaginarnos es un circuito cuadrado, una caja, ¿verdad? Donde los únicos elementos que hay son eh, son la batería y el resistor. ¿Sí? Digamos que aquí abajito hay una batería, voy a hacerlo con líneas rectas. Hay una batería, mientras que arriba tenemos el resistor.
¿Ok? Entonces, digamos que esta batería tiene un potencial eléctrico de 10 ohms. Y digamos que este resistor tiene una resistencia de 5 ohms. Mira, me equivoqué. La unidad de medida del potencial no es ohm, es volt. Disculpe, ya lo corrí. Y es volts. ¿Ok? Entonces, yo me puedo preguntar cuál es la corriente que circula por este circuito, ¿verdad? Entonces, ustedes saben que la corriente entonces sale del terminal positivo, ¿verdad? Avanza por el circuito, eventualmente llega al resistor, ¿verdad? Continúa, continúa moviéndose, baja, ¿verdad? Y llega de vuelta a la batería. Entonces, en este caso, ¿verdad? Como es un circuito tan sencillo donde solamente hay un resistor y una batería, entonces podemos decir que el potencial del resistor, o sea, el potencial que experimenta el resistor es igual al que le da la batería. O sea, en este caso la batería es un dispositivo que le da potencial eléctrico al resistor. Entonces, aplicamos la ley de Ohm a este problema. Y la ley de Ohm lo que dice es que el potencial es igual a la corriente por la resistencia. Eso quiere decir que la corriente es igual al potencial dividido entre la resistencia. En este caso, entonces, la corriente sería igual a los 10 volts de potencial divididos entre los 5 ohms de resistencia, y eso da una corriente de 2 amperes, ¿verdad? 2 amperes. Entonces tendríamos una corriente de 2 amperes circulando por este circuito eléctrico, valga la redundancia. Este sería el caso más sencillo de un circuito. Pero, obviamente, hay formas más creativas o más intrincadas de diseñar un circuito eléctrico. Por ejemplo, tenemos precisamente dos casos importantes. Un caso es cuando tenemos un circuito en serie. Entonces, cuando tenemos un circuito en serie, nosotros tenemos, ¿verdad? Tenemos un circuito de esta forma donde tenemos, vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a dejar primero una batería abajo, pero vamos a colocar varios resistores en la parte de arriba. Entonces, aquí voy a poner mi batería, pero voy a dibujar ahora varios resistores en la parte de arriba. ¿Ok? Entonces, esta batería le voy a poner un potencial también de 10 volts. Pero yo tengo varios resistores arriba y estos resistores no tienen por qué ser iguales. Digamos, yo voy a llamar a al que está más a la izquierda, lo voy a llamar R1. Y R1 va a tener una resistencia de 2 ohms. Luego, este que está aquí, lo voy a llamar R2, va a tener una resistencia de 1 ohm. Mientras que R3, que está más a la derecha, le voy a dar 3 ohms, ¿verdad? Entonces, lo que sucede en este caso, ¿verdad? Es que la corriente eléctrica
sale por la batería, sube y luego atraviesa cada uno de los resistores, ¿verdad? O sea, la corriente tiene que pasar primero por uno y después por el siguiente y luego por el siguiente hasta que vuelve de regreso a la batería. Entonces, cuando la corriente eléctrica atraviesa cada una de esas resistencias, se va acumulando la resistencia, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Entonces, cuando sucede esto, nosotros hablamos de que en este caso tenemos una resistencia equivalente. ¿Qué es eso? Bueno, una resistencia equivalente es cuando nosotros decimos que todo esto que está aquí encerrado en esta cajita se comporta como si fuera una sola resistencia. Entonces, este circuito, ¿verdad? Cuando yo lo estudio de esa forma, vamos a ver, se comporta como si estuviera hecho solo por una resistencia. Entonces, es como si yo tuviera la batería, ¿verdad? Pero estuviera conectada con un único resistor, que yo llamo R equivalente. Entonces, es como si todo lo que estuviera encerrado en esta caja se comportara como si fuera un único resistor, R equivalente. ¿Ok? Entonces, igual, la corriente sale por la batería, ¿verdad? Sube y atraviesa R equivalente. Baja y vuelve a la batería. Entonces, ¿cómo se calcula R equivalente a partir de las resistencias que lo conforman? Bueno, es muy fácil. En el caso de un circuito en serie, entonces, R equivalente se calcula simplemente sumando las resistencias. Sumamos R1, R1 más R2 más R3, ¿verdad? Y si hubiera un R4, un R5, entonces se suman todos, etc. En este caso en particular, entonces, teníamos que R1 era de 2 ohms, R2 era de 1 ohm y R3 era de 3 ohms. Entonces, esto sería igual a 2 ohms más 1 ohm más 3 ohms. Y eso da 6 ohms. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calculamos la corriente que atraviesa el circuito? Ah, muy fácil. Nosotros hacemos uso entonces de la ley de Ohm, pero hacemos uso de la ley de Ohm con R equivalente. Entonces, el potencial es igual a la corriente por la resistencia, eso quiere decir que la corriente es igual al potencial dividido entre la resistencia, pero equivalente, ¿ok? Entonces esto sería igual a el potencial que era de 10 volts dividido entre el equivalente que es de 6 ohm. Bueno, eso no va a dar un número, no va a dar un número entero, ¿verdad? 10 entre 6 es aproximadamente 1.67 amperes de corriente. Entonces, aquí la corriente que circula por el circuito es realmente una corriente de 1.67 amperes, ¿verdad? Realmente es con cualquiera de los dos. Porque matemáticamente es lo mismo, ¿verdad? O sea, es lo mismo trabajar con las resistencias reales a trabajar con las resistencias equivalentes. Hay otro tipo de circuitos que es un circuito que está en paralelo. Entonces, en un circuito en paralelo, nosotros tenemos, ¿verdad?, el circuito, pero ahora lo que voy a hacer es que voy a trazar algunas líneas dentro del circuito, así. Entonces, digamos que yo dibujo entonces la batería aquí abajo, pero ahora dibujo
varias resistencias en cada una de estas ramas, ¿verdad? Entonces, aquí voy a decir que ese tiene un potencial de 10 volts. Voy a llamar a esto R1 y a R1 le voy a dar entonces un valor de 2 ohms. A R2 le voy a dar un valor de 1 ohm. Y a R3 le voy a dar un valor de 3 ohms. Entonces, vean que es una situación distinta al caso del circuito en serie. ¿Por qué es distinta? Porque en este caso, la corriente eléctrica no atraviesa de la misma forma todos los resistores. Vean que la corriente sale por aquí, llega acá, y cuando llega a este punto se bifurca. Una parte atraviesa el R1 y la otra parte continúa moviéndose para arriba. Y cuando llega acá, otra vez se vuelve a bifurcar. Una parte, entonces, se va hacia R2 y la otra parte sigue moviéndose para arriba, ¿verdad? Continúa, se devuelve. Cuando viene por acá, entonces se vuelve a juntar con la corriente que tenía R2, baja y se junta otra vez con la corriente que traía R1 y se devuelve. Y entonces la corriente regresa íntegra a la batería otra vez. Entonces, cuando sucede esto, nosotros decimos que es un circuito en paralelo porque la corriente se parte y paralelamente entonces atraviesa varias resistencias a la vez. De la misma forma en que se podía hablar entonces de una resistencia equivalente en serie, también se puede hacer para una resistencia equivalente en paralelo, ¿verdad? En este caso el circuito entonces se convertiría en algo como esto. Yo tendría entonces mi batería abajo, digamos la batería que tenía al principio, que le voy a dar un valor igual de 10 volts, pero entonces aquí arriba yo le pongo una resistencia equivalente. ¿Okay? Entonces, de esa forma, todo lo que está encerrado en esta caja, ¿verdad? En esta caja, se comporta como lo que está encerrado dentro de esta caja, que sería R equivalente. Ahora bien, la fórmula para calcular R equivalente en paralelo es distinta a la que conocemos para el caso en serie. Más adelante voy a explicar mejor a qué se debe esta diferencia. Por el momento noten lo siguiente. Para calcular en paralelo R equivalente, entonces decimos que 1 entre R equivalente es igual a 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3. Y si hubiera un R4, un R5, entonces se suman los inversos, ¿verdad? Pero el punto es una suma de inversos. Y hay que tener mucho cuidado, porque vean, ¿verdad? Que esto no es lo mismo que decir, ¿verdad? Que R equivalente entonces es R1 más R2 más R3, ¿verdad? O sea, no. Eso no es lo mismo. Y lo voy a enfatizar. Lo voy a enfatizar dibujándole unas líneas rojas encima de esto. Esto no quiere decir que sean lo mismo. Si yo quisiera despejar R equivalente, tendría que hacer entonces lo siguiente. Yo tendría que decir entonces que R equivalente es igual a 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3, etcétera, a la menos 1, ¿ok? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando yo meto esa fórmula entre la calculadora. Por ejemplo, para el problema que estamos viendo nosotros ahora, donde R1 es igual a 2 ohms, R2 es igual a 1 ohm y R3 es igual a 3 ohms, entonces yo tendría que decir que R equivalente es igual a 1 entre 2 ohms más 1 entre 1 ohm más 1 entre 3 ohms a la menos 1.
Si ustedes se fijan con mucho cuidado, van a ver que esa expresión tiene que tener unidades de ohm. El punto es que esto es igual a 1 entre 2, vamos a ver, más 1 entre 1 más 1 entre 3, hará menos 1. Da 6 onceavos de ohm, que esto es aproximadamente igual a 0,545 ohms, ¿ok? Vean que un detalle muy importante, algo muy curioso, es que cuando sumamos en paralelo, el resultado es de hecho menor a cualquiera de las resistencias individuales. O sea, cuando tomamos casos en paralelo, la R equivalente, o sea, la resistencia equivalente es menor a cada una de estas resistencias. Eso se debe a que cuando ustedes le van agregando más y más resistores en paralelo, ustedes permiten que la corriente circule por más caminos. Entonces, eso realmente lo que hace es disminuir la resistencia equivalente. Entonces, para este caso, también se vale aplicar la ley de Ohm. La ley de Ohm diría entonces lo siguiente. Diría que la corriente es igual al potencial de la batería dividido entre el equivalente. O sea, es igual a los 10 volts divididos entre 0,545 ohms. Da aproximadamente 1,83 amperes, ¿verdad? Nada más hay que tener un poquillo de cuidado porque esa es entonces la corriente que sale de la batería. La corriente que sale por aquí es de 1,83 amperes. Claro que esa corriente después se va separando en cada una de las resistencias que van, o resistores que se van encontrando, ¿verdad? Tendríamos que encontrar después la corriente I1, que no conocemos, la corriente I2, que no conocemos, y luego la corriente que pasa por R3, ¿verdad? I3, que no conocemos. Para calcular esas corrientes, entonces yo lo que digo es que como están conectados todos en paralelo, entonces todos los resistores tienen el mismo potencial que la batería. Entonces, I3 tendría que ser igual a, según lo que dice la ley de Ohm, tendría que ser igual a V3, bueno, el potencial de la batería V dividido entre R3, ¿verdad? Entonces tendría que ser igual a 10 volts divididos entre 3 ohms. Es igual a 3,33, no, 3,33 amperes. Ay, chicos, perdón, aquí me equivoqué. Esto no era 1,83, esto era, ya lo corrijo. Claro, 10 entre 0,545 es, claro, 18,3, perdón. 18,3 amperes, ¿ok? Entonces aquí van 18,3. Bueno, entonces para calcular después I2, pues decimos que I2 es igual a V entre R2, es igual a 10 volts divididos entre 2 ohms, 5 amperes. Mientras que I1 es igual al potencial dividido entre R1. Entonces serían 10 volts divididos entre 1 ohm, es igual a 10 amperes. Entonces, vean
que curiosamente cuando ustedes suman I1 más I2 más I3, esto les da 10 amperes más 5 amperes más 3.33 amperes. Y esto es igual a 18.3 amperes. Y 18.3 amperes es lo mismo que la corriente I que salió de la batería. O sea que la suma de todas las corrientes coincide con la corriente que salió por la batería. ¿Okay? Bueno, ya después cuando vamos a clases vemos más ejemplos de esto, como detalle. Entonces, bueno, por el momento les pido que por favor se cuiden mucho en vacaciones, ¿verdad? Que no hagan nada riesgoso. Vamos a dejarlo hasta acá, entonces. Nos vemos entonces cuando vamos a clases en julio. Se cuidan mucho. ¿De acuerdo? Hasta luego.